Bueno, muy bienvenidos a esta nueva clase virtual de Área 12. De verdad es un gusto, es un privilegio poder tener la posibilidad de compartir con ustedes este espacio, este tiempo, para que podamos hablar de esto que calculo que tanto nos gusta, por lo menos a mí me encanta y supongo que ustedes también, que tiene que ver con el mundo de los medios de comunicación, ¿no? Para quienes no me conocen, mi nombre es Joan Manuel Lescano, soy productor, periodista y realizador audiovisual, ¿no? Vengo trabajando en el medio, ¿no? Vengo trabajando en el ámbito de los medios de comunicación desde hace ya casi 10 años. Y bueno, la verdad es que, he tenido la posibilidad, gracias a Dios, de formar parte de distintas producciones, de distintas experiencias en medios de comunicación, y a partir de esto quiero compartirles en esta clase virtual, en estos breves minutos, distintas herramientas, conocimientos, distintas cosas que entiendo y creo que van a facilitarles y van a ayudarles a realizar de la mejor manera posible las distintas producciones que tengan que llevar a cabo, ¿no? Y esto siempre pensando, y quiero empezar por acá, ¿no? Esto siempre pensando en que hoy lo audiovisual nos atraviesa, ¿no? Hoy los contenidos audiovisuales nos atraviesan. Está mal pensar solamente en un canal de televisión. Está mal pensar solamente en un programa de televisión. Si eso sucede, vamos a tener un grave problema. Y me atrevo a decir que en el corto plazo, ¿no? Hoy los contenidos audiovisuales, o sea, los videos, forman parte de todo lo que hacemos. Hoy vemos videos, por supuesto, en la tele, como siempre, en el cine, aquellos que nos gusta, que somos cinéfilos, pero también vemos videos en Facebook, vemos videos en Twitter, recibimos, pero una parva enorme de videos por WhatsApp, ¿no? Ni hablar de Instagram, ni hablar de YouTube, ni hablar de Netflix, plataformas de contenido on demand, ¿no? Es muy amplio, digo, hoy, repito, estamos atravesados completamente de contenidos audiovisuales. Entonces, cualquiera que diga, bueno, no, mi iglesia no tiene un canal de televisión, entonces, ¿para qué me voy a ocupar de contenidos audiovisuales, no? Si no tengo un canal de tele. No importa que no tengas un canal de tele, y no importa ni siquiera que tu iglesia no tenga planes de tener un canal de televisión, tu iglesia o tu organización, ¿no? No importa, porque sí o sí, hoy toda organización tiene que tener presencia digital. Necesitamos que, obviamente las iglesias, pero cualquier organización debe tener presencia digital. ¿Cómo tiene presencia digital? A través de su sitio web, por supuesto, a través de una página de Facebook bien administrada, bien pensada, bien planteada, y a través de las distintas redes sociales en las que la organización decide involucrarse. ¿Qué vamos a necesitar para esa presencia digital en las distintas plataformas? Contenidos, y algunos de esos contenidos serán contenidos audiovisuales. Hoy no podemos prescindir de realizar videos. No importa que no tengamos un canal de televisión, no importa que no tengamos un programa de televisión. No podemos prescindir de realizar contenidos audiovisuales. Y de eso les quiero hablar, ¿no? De cómo los vamos a hacer. Por supuesto que es algo muy amplio, por supuesto que muchos estudian y hemos estudiado años para esto. Pero no significa de que solamente para poder realizar un buen contenido audiovisual necesitamos estudiar 3, 4 o 5 años. Si lo pueden hacer, háganlo. Si pueden hacer una carrera en realización audiovisual, producción audiovisual, fotografía, cinematografía, háganlo. No está de más. Ahora, si por alguna razón no pudiste o no podés hacer una de esas carreras, tampoco pienses que no lo podés hacer, ¿no? Porque en realidad son cosas básicas y elementales que tenemos que saber para, en base a eso, empezar a generar contenidos de buena calidad, ¿no? Pensemos que hay un lenguaje, y acá empiezo a involucrarme en lo que hoy quiero compartirles. Tenemos que pensar que hay un lenguaje audiovisual, ¿no? Hay un lenguaje audiovisual que todos tenemos incorporados como espectadores, porque desde que nacimos estamos trabajando, desde que nacimos estamos frente a un canal de frente a un televisor, vamos al cine, estamos frente a una pantalla de cine. Hoy los nativos digitales no saben hablar, pero ya están con un celular o con un iPad viendo contenidos en YouTube y demás. Sabemos cómo funciona, conocemos el lenguaje
para verlo, ¿no? Ahora, como realizadores, tenemos que incorporar este lenguaje para producir contenido. Tenemos que incorporar este lenguaje para saber cómo grabar una entrevista, cómo generar un video, cómo registrar un evento, cómo hacer un informe audiovisual, ¿no? Entonces, lo primero que quiero decirles es, tienen que incorporar un lenguaje audiovisual. ¿Cómo incorporamos ese lenguaje audiovisual? Con algunas cosas que hoy quiero empezar a compartirles, ¿no? Y lo primero que tengo para compartirles es un concepto clave para la fotografía y que es la composición, ¿no? Vamos a ver, y ustedes van a ir viendo en pantalla a lo largo de estos minutos, muchas fotografías. Tenemos algunos videos, pero también vamos a ver fotografías fijas. Y te vas a plantear, ¿por qué foto fija? Porque este lenguaje del que le estoy hablando parte de la fotografía, ¿no? Pensemos que de la fotografía nació el cine, ¿bien? Y luego, con esa misma lógica y ese mismo lenguaje, surgió la televisión. Entonces, tenemos un lenguaje que nace en la fotografía. Y una de las primeras cosas que cualquier realizador audiovisual, que cualquier fotógrafo tiene que tener en cuenta es la composición, ¿no? ¿Y qué es la composición para ustedes que están ahí, que quizás nunca vieron esto? Es muy sencillo. La composición podría definirse como la técnica o el arte de organizar esa información en un plano. ¿Qué es un plano? Un plano es un recorte que hacemos de la realidad, ¿no? Un plano es hacemos un recorte de lo que vamos a mostrar, entonces ese plano que contiene información, ¿no? Contiene ya sea una persona, ya sea un lugar, ya sean elementos, un plano contiene información. Entonces, la organización de esa información dentro de un plano es la composición. ¿Y para qué sirve la composición? Fácil. La composición del plano es la que dirige y guía a nuestro espectador en el sentido hacia dónde debe mirar, cómo debe mirar y qué sensaciones han de transmitirse basadas puramente en el ámbito visual. Nosotros para comunicar tenemos principalmente imágenes cuando se trata de un contenido audiovisual. La música ayuda demasiado y ni hablar de el contenido verbal, pero lo primero, lo que más impacto causa es lo visual. Entonces tenemos que pensar que la composición es la organización de esa información visual que tenemos para poder comunicar algo. Acá, por ejemplo, hay un ejemplo, ¿no? Un cuadro, una fotografía que muestra un ejemplo de composición. En esta fotografía vemos a una persona en un contexto en particular. Y esta fotografía nos permite ver cómo nos permite apreciar el contexto, un lugar oscuro, casi tenebroso, un lugar aislado, ¿no? Esta fotografía nos transmite soledad, nos transmite prisión prácticamente, ¿no? Y después también tenemos otros elementos sobre la mesa que nos permiten dar cuenta de qué es lo que está haciendo esta persona, ¿no? Si el plano fuera más corto, si solamente tuviéramos a la persona sin tener en cuenta los elementos que hay sobre la mesa, no tendría el mismo efecto. No causaría el mismo efecto esta imagen. Y acá hay básicamente una cuestión de composición. Cuando yo decidí tomar esta fotografía, pensé en que quería que el espectador pudiera ver el cuadro completo, ¿no? A esto le llamamos composición. A cómo vamos organizando toda la información dentro de nuestro plano, dentro de nuestro recorte, ¿no? Luego, y hablando de composición, nos vamos encontrando con algunas reglas fundamentales al momento de grabar, al momento de realizar, ¿no? un contenido audiovisual. Y una de esas reglas pasa a ser la regla de los tercios, ¿no? La regla de los tercios es algo que tenemos que considerar, es algo que tenemos que tener en cuenta, es algo que ustedes tienen que considerar, por ejemplo, al momento de hacer una entrevista. Es muy importante, ¿no? O, por ejemplo, al momento de grabar un discurso, una conferencia, una predicación de una persona, por ejemplo, hacia un auditorio, ¿no? Acá vemos una fotografía, ¿no? Donde, volviendo al tema de la composición, solamente vemos a un hombre hablando con un micrófono, suponemos que hacia un auditorio, ¿no?
claramente no tenemos demasiado contexto para entender. Entonces, si no sabemos de quién se trata, si no conocemos a este hombre, no lo vamos a lograr entender demasiado de qué se trata. Ahora, fíjense cómo cambia cuando vemos la fotografía completa, ¿no? Fíjense cómo de pronto puedo seguir sin saber el nombre de la persona que está hablando, pero tengo información en el plano que me ayuda a interpretarlo. Dice Presidencia de la Nación, tiene un escudo oficial, ¿no? Él tiene una escarapela, y se nota que es un lugar, por lo menos con cuadros que aluden a próceres o personajes históricos, en este caso de Argentina. Claramente se trata de una personalidad política, ¿no? Con cierta autoridad, ¿bien? Entonces, fíjense acá cómo funciona lo que hablábamos hace minutos. El tema de la composición. Cómo organizar la información de tal modo nos permite saber más o menos de qué se trata, aunque no tengamos el nombre de la persona. Ahora fíjense bien, esta fotografía tiene unas reglas, ¿no? Que nos divide el plano en tres columnas verticales y 3 columnas horizontales, ¿no? Y fíjense que en este caso el personaje queda en el medio, ¿no? La pregunta que se plantea es, siempre que alguien le habla a un auditorio, ¿tiene que quedar entonces en el medio del plano? No necesariamente. En este caso funciona que él esté en el medio del plano. ¿Por qué funciona? Porque hay un equilibrio, tenemos un cuadro a cada lado, ¿no? Porque él está centrado y estéticamente queda bien que él esté centrado, ¿no? El peso de la imagen está equilibrado, sería muy distinto si de un lado hay un cuadro y del otro no. Entonces ahí habría un contrapeso diferente. Pero en este caso, estéticamente funciona bien. Y para transmitir información, también funciona bien el cuadro. ¿No? El plano. En este caso decidieron ponerlo en el medio porque funciona, digamos. Hay un equilibrio en el plano, hay un cuadro en cada lado, entonces el peso está equilibrado. Si faltara un cuadro, posiblemente no quedaría tan bien. Tendría más peso el plano de un lado que del otro. Bien, entonces en este caso, que él esté en el medio, que el personaje esté en el medio, funciona y queda bien, tanto en lo estético como en la información que da. Perfecto. Pero vamos a otro ejemplo. Mismo ejemplo, o sea, persona que está hablándole a un auditorio, no está hablando a cámara, y vemos que el plano está partido en 3 columnas verticales y 3 columnas horizontales. Bien. Pero fíjense lo llamativo. En este caso el personaje no lo tenemos centrado en el medio. Lo tenemos en uno de los laterales. ¿Está mal? No, realmente no está mal. Ahora la pregunta es, ¿por qué en este caso se decidió poner al personaje en uno de los laterales y no en el medio? ¿Por qué se plantean ustedes? Creo que la respuesta es muy obvia, ¿no? Y acá es donde se combinan estas dos reglas, la regla de los tercios y la composición. Si yo decidiera dejarlo a este personaje en el medio, seguramente tengo dos opciones. Correr el atril y correrlo a él, algo medio, me imagino que imposible para el fotógrafo o el camarógrafo, o correr la cámara, correr el encuadre. Y si corro el encuadre, en vez de ver FIFA, seguramente veamos FA. Bien, esto nos complica, porque si alguien sabe quién es Joseph Blatter, o quién era, no pasa nada. Digo, no necesito tener la referencia de la FIFA. Pero si no sabemos, bien, se nos va a complicar interpretarlo. Ahora, mucha gente seguramente sí sepa qué es la FIFA. O por lo menos sabrá que aunque sea está relacionado con el fútbol. Digo, suficiente, ¿no? Entonces fíjense acá cómo funciona esto de la regla de los tercios y cómo funciona el tema de composición. Vamos a otro ejemplo, pero ahora en el marco de una entrevista. Bien, para cerrar el ejemplo anterior, cuando una persona le está hablando a un auditorio, puede estar en el medio o puede estar en un costado. Esto es simplemente decisión del realizador. Cuando nos vamos a una entrevista, la cosa cambia. Porque queda mal, está mal, rompe una regla que un personaje de una entrevista que está hablando con un entrevistador quede en el medio. Básicamente está mal. Necesitamos que la persona ahí sí o sí esté en uno de los extremos del plano, dependiendo del lugar hacia donde está mirando.
Veamos el ejemplo de Fabián, por ejemplo. En este caso, él está mirando hacia su izquierda, digamos, o nuestra derecha, si miramos de frente de la pantalla. Él está mirando hacia la derecha. ¿Por qué está mirando hacia la derecha? Porque hacia ese lugar su mirada nos orienta de que está la otra persona, que está el entrevistador. ¿Bien? Si yo lo dejo en el medio y dejo el mismo aire en el plano de un lado que del otro, estaría mal. Siempre el aire que hay detrás de la espalda, en este caso del personaje, es menor al que hay hacia donde está mirando. Entonces, esto es algo que tenemos que empezar a tener en cuenta. Y acá tenemos otro ejemplo, como lo podemos ver con ya no solamente con una persona, sino con otros elementos, como siempre el sentido hacia donde se mueven o hacia donde miran nos guía el lugar en el que lo vamos a ubicar en la pantalla. Y esto tiene total relación con una tercera regla que tiene que ver con el aire en el plano. El aire en el plano es fundamental, ¿no? Porque el aire en el plano va a estar relacionado con esto que estamos hablando, con la regla de los tercios, ¿no? Cuando pongamos al personaje en uno de los extremos, va a tener que darle lugar, ¿bien? A dejar aire. Y ese aire del plano siempre será para el lugar hacia donde está mirando, ¿no? Como veíamos recién en el caso de Fabián. ¿Qué pasa cuando tenemos una persona que está hablando en un auditorio? Por ejemplo, un sermón, ¿no? O por ejemplo, una conferencia, ¿no? ¿Lo dejamos centrado? ¿Lo dejamos en uno de los costados? Digo, ¿cómo funciona, no? Y acá tengo un ejemplo muy interesante de una de las iglesias quizás mejor planteadas en materia de medios audiovisuales, como es la iglesia Casa de Dios en Guatemala, de Cash Luna. Y tenemos un fragmento de 1 minuto de una parte de un programa de él. Y es muy interesante aquí cómo el camarógrafo reacciona frente al pastor y frente a su desplazamiento. Préstenle atención y luego analicemos si Cash Luna está siempre centrado o si por momentos deja de estarlo. Cash Luna, pastor y fundador de la iglesia Casa de Dios en Guatemala. Una de las iglesias de mayor influencia en Latinoamérica. Preside Noches de Gloria, Banco de Alimentos y los congresos Ensancha y Hechos 29. Autor del bestseller En honor al Espíritu Santo. En Hechos 29, Go Challenge. Todos están alegres. Pueden tomar su lugar. Me dejaron 15 minutos, así que voy a tratar de hacer algo en 15 minutos, porque el concierto de Planet Shakers o la alabanza de Planet Shakers va a ser transmitida en vivo, ¿verdad? Y si yo no termino a tiempo, vamos a tener una transmisión en vivo y un pastor muerto. Entonces, tengo que procurar salir con vida en estos minutos que estoy acá. Pero no queremos cerrar sin decirle gracias a todo el magnífico y precioso equipo que Dios ha dado a Casa de Dios. Quiero que le den un aplauso a todos los que han estado sirviendo. Yo creo que merecen algo mejor que eso todavía. Creemos en la excelencia en Casa de Dios y espero que los hayamos podido servir bien a todos. ¿Quiénes de ustedes que no sean internacionales, sino nacionales, vienen de otras congregaciones? Quiero ver la mano en alto. Otros. ¿Pueden ponerse de pie todos los que vienen de otras congregaciones, por favor? Otras congregaciones. ¿Qué tal si los de casa les dan un gran aplauso de cariño y de amor a todos ellos? Muy bien, pueden tomar su lugar. Les recomiendo inscribirse en Hechos 29, en la página. Estamos dando 100 entradas para Hechos 29 2006, 100 entradas para Ensancha 2016. Hemos tenido también 100 entradas para Illumination. Y el próximo año ya estamos terminando el libro que se llama No es por vista, es por fe. Eso es
todo el testimonio de la vida de su servidor y más de la fe. Lo que nos tiene aquí es la fe. Ni un banco nos tiene aquí. La fe. Y la fe es hermosa, así que van a haber 100 libros a regalar autografiados. Al rato te ganas las 4. Pero vaya, inscríbase. Lo otro es, necesitamos tus datos para servirte mejor en Hechos 2016. Si tú nos ayudas, nosotros te servimos mejor. ¿Estamos de acuerdo? Di conmigo, después de Dios, lo más importante es la gente. Amén. Casa de Dios es una iglesia donde las buenas ideas encuentran su lugar. Por eso hemos llegado donde hemos llegado. Una vez una persona me dijo, a vos todos te dicen amén. Yo le dije, mira, con la amistad que tenemos de años y la confianza entonces que te tengo, te voy a decir que no sabes nada de liderazgo. Uno no llega aquí porque todos dicen amén. Uno ha llegado aquí porque yo he dicho amén a todos. Vemos lo interesante, ¿no? De este video. No sé si sí sé que le prestaron atención porque son muy aplicados y están todos ahí mirando. Pero qué interesante, ¿no? Me gustaría poder escucharlo. En este momento no puedo. Pero claramente le aparece y en el video Cash Luna comienza centrado. Misma cantidad de aire, derecha, izquierda. Él está centrado, ¿no? ¿Qué pasa cuando empieza a moverse? ¿No? Y es muy sutil. Muchas veces me dicen, no, él está centrado todo el video, ¿no? Pero no está centrado todo el video. Cash Luna, cuando se mueve hacia un lugar, el camarógrafo corrige el plano, esa es la forma técnica en la que se dice, corrige el plano y deja más aire hacia el lugar donde Cash Luna está caminando o mirando. Cash Luna no queda centrado. Y cuando vuelve hacia el otro lado, hace exactamente lo mismo. Corrige el plano para que quede más aire hacia donde está mirando que hacia su espalda. ¿Bien? Y cuando vuelve al púlpito, el camarógrafo o director deciden centrarlo nuevamente, ¿no? Este es un ejemplo, para mí está muy bien logrado, está muy bien hecho. Aquí hay muchos factores que juegan, la calidad de los equipos, la calidad del profesional, también influye mucho el ritmo en el que se mueve Cash Luna. Si él se moviera mucho más rápido, sería mucho más desprolijo. Sin embargo, él se mueve en un ritmo totalmente televisivo, me atrevo a decirlo, ¿no? Entonces, es interesante para analizar. Y fíjense cómo uno mirando ejemplos puede entender mucho más de qué se trata. ¿Bien? Entonces, quiero ahora mostrarles otros videos para que ustedes puedan apreciar estas reglas que estuvimos viendo, ¿no? Composición, regla de los tercios y aire en el plano. Prestémosle atención a este video y préstenle atención a estas cosas puntualmente. Yo elegí perdonar porque traía una mochila encima de 10 años de abuso. 10 años de abuso sexual en mi infancia, en mi adolescencia, y muchos podían decir y pensar que no hay posibilidades de salir adelante, que no hay posibilidades de vivir una vida plena, que no hay posibilidades de tener una familia como cualquier persona, sino que una persona que sufrió tanto abuso iba a quedar mal o iba a quedar con problemas psicológicos. Sin embargo, yo me encontré con Dios. El dolor, la angustia, la bronca, el odio que yo sentía por la persona y por lo que había experimentado. Yo dije, no lo quiero más. Esto no es lo que yo quiero, no es lo que yo elijo para el resto de mi vida. Yo siempre digo que hay una diferencia entre vivir la vida como buscando la venganza y buscando experimentar el ver a esa otra persona destruida, o vivir una vida en el perdón, comenzando de nuevo, una elección de vida. Y yo dije, yo quiero esto, yo quiero esta elección de vida. Me encontré con un Dios que me hablaba de una vida diferente. Me encontré con un Dios que me hablaba de amor. Y este Dios me enseñó que el perdón no tenía que ver con el otro, sino que tenía que ver conmigo.
que yo tenía que elegirlo, que yo tenía la posibilidad de elegir tener una vida diferente. ¿Cómo? A través del perdón. Tal vez solamente hablándolo queda ahí en las palabras. Sin embargo, en el hacer, ¿sí? En el ir un poquito más y decir, bueno, soy carta abierta, puedo contar que viví una situación de abuso y hoy vivo una vida diferente, pero te lo voy a mostrar, voy a compartir con vos. Entonces, así nacieron los hogares convivencias. Tenemos 3 en este momento. Y en el día a día, en lo cotidiano, en el compartir, en el almorzar, en el desayunar, en la vida diaria, muestro mi carta abierta, que es el haber perdonado y que otro lo pueda ver. Hemos logrado la rehabilitación de muchas chicas y podemos decir que hoy están viviendo una vida diferente. Queda en vos. Hoy es el día que podés elegir perdonar. Y te digo que si elegís perdonar, tu vida va a tomar otro color. Como pudieron apreciar, en esta entrevista que realizamos ya hace un tiempo con Área 12 junto a Lali Gómez, ¿no? Vemos cómo tratamos y aplicamos esto que le estamos diciendo, ¿no? La composición, la regla de los tercios. Ella no está centrada, no puede estar centrada, ¿no? Porque ella está hablando con alguien. Hay un entrevistador, ¿no? Y acá quiero aprovechar de decirles algo. Un error típico que siempre encuentro, ¿no? Mandamos un equipo de producción a grabar una entrevista y ambos, y el equipo de producción, el camarógrafo, lo que sea, deciden que en el plano aparezcan entrevistador y entrevistado. Grave error. Porque, lamento decirlo por ustedes, queridos amigos entrevistadores, pero no nos importa que ustedes salgan en plano. Lo más importante es que salga en plano el entrevistado, el personaje entrevistado. ¿Qué pasa si los dos tienen que salir en plano? Pasa esto. Yo hablo con un entrevistado, ¿no? Entonces, de pronto me encuentro de perfil, no me encuentro de frente, ¿no? Lo más importante es que yo, si soy el entrevistado, la persona entrevistada, que siempre pueda verme lo más de frente posible. ¿Cuál es la referencia para saber si el plano es correcto o no? Que se me vean los dos ojos. Que en cámara se me vean los dos ojos. Si estoy así, claramente está mal. Si estoy así, quizás también. Por eso es que siempre se pone al entrevistador en un lugar para que pueda apreciarse mi cara o digamos la parte que salga de mi cuerpo lo más de frente posible. ¿Estamos de acuerdo en eso? Esto es importante. No querramos que salgan los dos, porque para que salgan los dos necesitamos por lo menos 2 cámaras. Bien. Fíjense cómo Lali Gómez, en el caso de la entrevista, la teníamos siempre casi de frente, ¿no? La teníamos con el aire en el plano hacia donde miraba y la teníamos también respetando la regla de los tercios. Otro tema importante son los inserts, ¿no? ¿Qué son los planos de insert? Son esos planos que mientras Lali Gómez iba hablando y iba contando su historia, de pronto le veíamos las manos, de pronto la veíamos a ella no hablando, sino como asintiendo, ¿no? Esos planos se llaman planos de insert, ¿no? Se graban, si tenemos 2 cámaras, durante la entrevista, y si no, cuando se termina la entrevista, se hacen a posteriori, y de esa manera obtenemos planos que, para cuando tenemos que editar la nota, tenemos suficiente material para evitar los cortes. Esta entrevista que vimos tiene muchos cortes, ¿no? No duró 2 minutos como duró acá. Ahora, la entrevista duró como arriba de 10 minutos. Pero cuando uno lo edita, evita que esos cortes se vean. ¿Bien? Entonces, de esto se trata lo que estamos hablando y por esto es muy importante conocer estas reglas. Si vos vas a hacer un programa de radio o de televisión, tenés que tener en cuenta que la información de lo que vos vas a publicar no empieza y termina cuando el programa está al aire. Vos vivís después de tu programa, la gente también. Entonces, toda la información que vos puedas brindar la podés dosificar para que en el día a día toda la gente pueda saber que tu trabajo no solo quedó en las 2 o 3 horas de programa,
sino que puede llegar a rendir muchísimo más para generar un buen contenido a tu audiencia. Bueno, hay otro tema muy importante en el momento de plantearnos esto del lenguaje audiovisual que estamos hablando. Me siguieron con lo anterior, ¿no? Es muy importante que lo puedan tener en cuenta. Pero ahora hay otro tema, muy relacionado al anterior, obviamente, que tiene que ver con algo que están acostumbrados. Y que muchas cosas para algunos van a ser familiares, quizás para otros no tanto, pero sí lo vemos todo el tiempo, cuando vemos el noticiero, cuando vemos una serie, cuando van al cine, cuando vemos algo en YouTube, todo el tiempo estamos viendo tipos de plano, ¿no? Y esto es importante que lo sepan, ¿no? Principalmente si vos te querés involucrar en el ser un camarógrafo, involucrarte en el manejo de cámaras, involucrarte en la realización audiovisual. Bueno, es importante que conozcas cuáles son los tipos de planos que existen. Después vas a notar, si te querés meter a Google y ver tipos de plano, vas a encontrar una clasificación, un montón de clasificaciones. Algunos con más tipos de plano, otros con menos tipos de plano, pero en este caso yo voy a compartirte una clasificación lo más clara posible para que puedan conocer los tipos de planos que existen al momento de grabar una entrevista, ¿no? Perdón, o de grabar lo que sea, por ejemplo una entrevista. Un primer ejemplo es el plano detalle, ¿no? El plano detalle es principalmente, como recién veíamos, ¿vieron esos planos de insert? ¿No? Recién, por ejemplo, en la entrevista con Lali Gómez, le veíamos un momento las manos. Bueno, eso era un plano detalle de las manos, ¿no? Es importante esto, tenerlo en cuenta, porque nos permite tomar en detalle ciertos elementos. No tiene que ser siempre la mano, puede ser un picaporte, puede ser una botella, puede ser un elemento, ¿no? El plano detalle se usa para distintas cosas. El segundo tipo de plano con el que nos podemos encontrar es el primerísimo primer plano. Muy parecido al plano detalle, pero el primerísimo primer plano solo se aplica para los rostros de las personas. ¿Bien? Se resume PPP, ¿no? Y es un plano, esto me gusta siempre decirlo, es un plano totalmente artístico. ¿Bien? No podemos usar este plano, un primerísimo primer plano, como el que están viendo en pantalla, para cualquier cosa o en cualquier contexto, porque es un plano que expone, valga la redundancia, exponencialmente, ¿no? Expone demasiado, digamos, los defectos y las virtudes de una persona. Pensemos, no sé, en un pastor, si está como es predicando, ¿no? Y hace calor porque no anda el aire acondicionado, y de pronto está todo transpirado, y hacemos un primerísimo primer plano del pastor, lo arruinamos. Posiblemente, si vos sos el camarógrafo, por mucho tiempo no vas a tocar la cámara, ¿no? Es algo que tenemos que cuidar. Muchas veces no nos damos cuenta de eso, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta y estamos dañando a la imagen de la otra persona. Bien, entonces, el primerísimo primer plano es un plano que se utiliza más que nada para producciones artísticas. Pensemos en un videoclip, pensemos en un cortometraje o en un spot, ¿no? Donde hay un cuidado total de lo que se está haciendo. Por ejemplo, si vamos a hacer un primer plano de una chica o de una señora, vamos a cuidar el maquillaje, que esté bien, que no esté transpirada, que esté todo prolijo. Bien, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Otro tipo de plano es el primer plano, un plano muchísimo más utilizado. Bien, el primer plano por lo general siempre es a la altura de los hombros. Bien, ¿por qué a la altura de los hombros? Porque no podemos mostrar una cabeza suelta por la vida. No podemos cortar el plano a la altura del cuello y mostrar solamente la cabeza. Fíjense y piensen, no estamos acostumbrados a ver un tipo de plano así porque nunca se hace de esa manera, y si lo viéramos nos llamaría la atención. Bien, el primer plano siempre es de la cabeza, se deja un aire arriba de la cabeza muy mínimo y se muestran los hombros. Ese es nuestro primer plano. El plano medio ya es un plano más amplio, ¿no? Lo mismo, dejamos aire arriba de la cabeza y de ahí para abajo el plano es hasta la cintura. En la cintura hacemos el corte. El plano puede ser un plano medio más corto. ¿Qué significa más corto? Que es más parecido al primer plano, ¿no? Entonces el plano medio va a estar a la altura del pecho, supongamos. O puede ser un plano medio largo, como dije recién, hasta la altura de la cintura.
Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. El plano medio es muy utilizado para las entrevistas o para distintas producciones, realizaciones que se realizan. Entonces tengan en cuenta esto, que el plano medio y el primer plano son muy utilizados. Después tenemos un plano americano, que el plano americano es el típico plano que se corta a la altura de las rodillas. Bien, es un plano que se utiliza mucho, por ejemplo, para grabar a predicadores, ¿no? Que están moviéndose de un lado a otro, que no vamos a poder mostrarlo quizás en un plano medio, porque se movería mucho la cámara, pero tampoco conviene mostrarlos en plano entero. Pensemos que mostrar a alguien que está dando una conferencia o un sermón en plano entero, que es el siguiente tipo de plano que tenemos, que es toda la figura de la persona en el cuadro, aleja al espectador de la persona que está hablando. No puede haber una conexión, porque yo, que la estoy viendo quizás en el celular, la estoy viendo muy chiquita, no logro apreciarla. Bien, entonces es importante que entendamos también en qué momento podemos aplicar uno y otro plano. Repito, plano americano, el corte es a la altura de las rodillas, no puede ser más abajo. Y el siguiente plano que tenemos es el plano entero, que es toda la figura humana en el plano. Bien. Y por último tenemos un plano compuesto, que es un plano que por lo general incluye no solamente un personaje, sino también a otros elementos de mucha relevancia en el cuadro. Para poder entender y graficar esto, quiero que veamos un video y quiero que ustedes vayan identificando los distintos tipos de planos que aparecen en este spot que realizamos hace un tiempo, y donde pueden apreciar esto y todo lo anterior que estuvimos hablando. Dale, Vanessa, por favor, dale, Vanessa. Me pones así re nervioso, Vanessa. Bueno, habiendo visto estos videos, creo que pueden empezar a pensar más en términos como realizadores, ¿no? Y esto es lo que les quiero proponer de ahora en más. Comiencen a mirar cosas, pero no como simples espectadores, no como simple audiencia. Comiencen a mirarlo con una mirada más de productores, más de realizadores, con una mirada más crítica. Es muy importante que hagamos este ejercicio constantemente. Tampoco abusar, ¿no? De ir al cine a ver una película y estar todo el tiempo analizando que el plano y que esto y que lo otro, porque vas a volver loco a tu acompañante y no vas a ir más con nadie. Pero quizás podés ver en YouTube o podés buscar cosas que te permitan analizar, ¿no? Los tipos de plano, cómo resolvieron esto de la composición, distintas cosas de las cuales vas a aprender mucho. Entonces, esto es importante. Empezá a mirar cosas más con una mirada más crítica, lo cual te va a permitir aprender muchísimo, muchísimo más. Y para ir cerrando esta clase virtual, en la cual nos involucramos en todo este mundo de la realización audiovisual y del lenguaje audiovisual, hay también un tema muy importante que tenés que tener en cuenta al momento de grabar y que tiene que ver con los movimientos de cámara. ¿Bien? Los movimientos de cámara es algo que son interesantes, son importantes, porque pensemos que
la imagen es movimiento, ¿no? Entonces necesitamos muchas veces, si nuestro plano no tiene movimiento, tratar de darle algo de movimiento. Te pongo un ejemplo. Estás grabando un sermón, ¿no? Y tenés que hacer planos inserts, ¿no? Tenés que registrar cosas más allá de al pastor, ¿no? Entonces tenés personas que están sentadas atendiendo a lo que se está diciendo. Bien, algunas personas están escribiendo, otras están mirando, otras están leyendo quizás la Biblia. ¿Cómo la vamos a registrar? Tenemos dos opciones. Un plano fijo de esa gente, un plano fijo sin nada, encuadramos y dejamos, o le podemos dar un movimiento a ese plano, ¿no? Por ejemplo, si una persona está escribiendo, comenzar desde el momento que está escribiendo, ir levantando el plano hasta llegar a ver el rostro de la persona. Bien, ese movimiento que podrías hacer con la cámara tiene un nombre, ¿no? Y esto es lo que quiero que charlemos en estos próximos minutos, ¿no? Existen diferentes movimientos de cámaras, ¿bien? Y el primero, quizás el más conocido, es la panorámica, el paneo. ¿Qué es el paneo? Muy fácil. El paneo es ese movimiento de cámara que hace que la cámara gire sobre su propio eje, ¿bien? Entonces, la cámara está siempre en un punto y va girando y va mostrando, va dando un panorama del contexto en general, ¿bien? Otro movimiento de cámara, parecido pero diferente, es el traveling, ¿no? El traveling es un movimiento de cámara en el cual la cámara no gira ya, queda fija, ¿bien? Pero no está quieta, se mueve completamente, ¿bien? Entonces, el traveling con un movimiento de la cámara, ¿no? Repito, la cámara no gira, la cámara está fija, pero se va desplazando, entonces me permite ir apreciando distintos, también tener una apreciación del terreno en general. Luego tenemos la dolly. ¿Qué es la dolly? Son unas ruedas que se le pone a los trípodes debajo, o por supuesto, que le dan movimiento a ese trípode, ¿no? Que por lo general se utiliza mucho más para realizar cambios de cámara y no se hace para realizar movimientos en vivo. Luego tenemos otro, que es la cámara al hombro, ¿no? Cuando ponemos la cámara al hombro y nos movemos, genera obviamente un movimiento desprolijo, genera un movimiento poco cuidado, ¿no? Esto se utiliza de pronto en momentos de catástrofes o de situaciones descontroladas, como puede ser una situación de violencia en una marcha, o en donde no me interesa tanto cuidar en ese momento la calidad, sino mostrar lo que está sucediendo. Entonces yo me pongo la cámara al hombro y me empiezo a mover, ¿no? O muchas veces en las películas se pone la cámara al hombro y se corre con la cámara como para tratar de transmitir esa tensión, ¿no? Esa desprolijidad que hay. Pero bueno, también es un movimiento de cámara y corresponde que lo mencionemos. Luego tenemos un movimiento de cámara que se llama tilt. T-I-L-T, el tilt. ¿Qué es el tilt? Muy sencillo. Al principio hablamos del paneo, de la panorámica, que es la cámara sobre su propio eje, moviéndose hacia un lado y hacia el otro de forma horizontal. El tilt es lo mismo pero de forma vertical. La cámara está fija, está quieta en su eje, entonces hace un paneo vertical de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Eso se llama tilt. Y luego, como último movimiento de cámara, podemos encontrarnos con el zoom, que no es tanto un movimiento de la cámara físico, sino que es un movimiento óptico, pero que también nos permite acercarnos, por ejemplo, o alejarnos, generando una sensación de movimiento. Bueno, vamos a ver un video donde nos encontramos con diferentes movimientos de cámara donde podemos apreciar esto.
Bueno, espero no haberlos apabullado, ¿no? Es mucha información, quizás para los que ya conocen algo de fotografía esto sea muy básico, pero quizás para los que nunca escucharon algo al respecto están como, wow, ¿qué es todo esto, no? Parece difícil quizás, pero no lo es. Depende mucho de la práctica que le pongas. La verdad que depende mucho de eso. Me queda hablar de muchas otras cosas. En alguna otra oportunidad vamos a charlarlo. Pero ahora quiero cerrar esta clase con un concepto muy interesante. Comencé diciendo que hoy nos encontramos en un punto donde todo es audiovisual. Bien, tenemos que pensar de que la comunicación incluye y mucho contenidos audiovisuales y a través de distintas plataformas. Bien, algunos lo pueden ver en la televisión, otros en la computadora y muchos lo ven a través de un celular. Bien, pero todo nos llega, o muchas cosas nos llegan a través de contenidos audiovisuales, ¿no? Entonces es muy importante que todo lo que hagan en tu iglesia o en el lugar donde vos estés, es importante que lo puedas registrar. Es importante que puedas dejar un documento audiovisual de todo lo que hagas. Y vos me vas a decir, pero yo no tengo los equipos necesarios para hacerlo. Mirá, con una cámara, y me atrevería a decirte, con un buen celular, que tenga una buena cámara, que grabe bien, pero si podés tener una cámara quizás de fotos o algo que te permita regular ciertas cosas, podés hacer algo que va a permitirle a quienes no fueron parte de ese evento conocerlo bien a fondo. Y por qué no, la próxima vez querer estar, ¿no? Es sumamente importante y esto va a depender de vos, ¿no? Que vos que tenés la inquietud por comunicar, de vos que tenés la inquietud por generar contenidos, por contarle a otros lo que están haciendo quizás en tu casa, ¿no? En tu iglesia o en el lugar donde estés. Bien, depende de vos, no lo va a hacer quizás otro. Si Dios puso una inquietud, la puso en tu corazón y la puso para que la lleves adelante. Entonces no esperes muchas veces también que te pidan cosas, ¿no? Acciona, tené la iniciativa, hacelo. Con una cámara podés hacerlo. Y yo te quiero mostrar, y luego de esto me voy a estar despidiendo, te quiero mostrar un video cortito de un minuto y segundos, de una actividad que hace un par de meses se realizó en un lugar aquí en Buenos Aires, que fue el Encuentro Nacional de los Centros Comunitarios Rurales Evangélicos. Es una organización muy interesante que te invito a que también conozcas, ¿no? Si tenés oportunidad de sentarte en una compu. Y los referentes de los distintos centros que existen, que son escuelas rurales cristianas en lugares totalmente aislados del país, se juntaron en Buenos Aires, ¿no? Para hablar de distintas cosas y demás. Y yo, como colaboro con la organización y demás, fui con una cámara y empecé a tomar imágenes. Y luego decidí hacer un video de 1 minuto para mostrar mínimamente y de forma muy básica qué fue lo que se vivió en esos días, ¿no? Y es algo que queda. Para los que no estuvieron, lo pueden apreciar como si estuvieran ahí, ¿bien? Y quienes no lo conocen, van a poder conocer lo que hacen. Entonces, fíjate lo importante que es poder contar en imágenes todo lo que hacemos. Cuando conocí la obra de los centros, aunque era chica, amé lo que era un centro. Cuando esta escuela se hace acá, que no es el tiempo que yo estaba, esto era todo monte. Esta escuela cuando empezó era una escuela de 65 chicos, hoy tenemos 185. El centro comunitario, creo que la necesidad que suple a todos, a los que viven con nosotros y los que vienen de afuera, es de afecto, de amor. Y los padres eligen la escuela justamente porque ven que sus niños están recibiendo valores que, en definitiva, nosotros como cristianos sabemos que son valores absolutos, que no cambian. Menos de 1 minuto, ¿bien? Donde podemos contar, lo podemos contar por escrito, sí, pero probablemente la gente esté más dispuesta a ver un video de 1 minuto que a leer un texto sobre lo que sucedió, ¿bien? Por eso te animo, te invito a que tomes el desafío en tu iglesia, en tu casa, en tu lugar, de comunicar con imágenes todo lo que hagas.
ya tenés herramientas, por lo menos los conceptos básicos, para poder hacerlo bien. No hay otra forma de que aprendas si no es haciendo. Así que te desafiamos desde la Escuela de Medios de Comunicación de Área 12 a que hagas, a que practiques, a que te equivoques y a que vayas mejorando día a día. Espero haya sido de mucha utilidad y de mucho aporte lo que estuve compartiendo en esta hora con ustedes. Y bueno, cualquier consulta, cualquier novedad, confío en que pronto nos vamos a estar viendo nuevamente. Muchas gracias por ser parte de la Escuela de Medios de Comunicación de Área 12.